tomar en cuenta el lavado de manos, que este tiene que durar de 40 a 60 segundos. También es importante llevar las uñas cortas y no tener ningún tipo de accesorio. El fibular largo. Tiene su inserción proximal en la cabeza y 2/3 superiores de la cabeza lateral de la fíbula. Y tiene su inserción distal en la base del primer metatarsiano y cuneiforme medial. Está inervado por el nervio fibular superficial en L5, S1 y S2, y su acción principal es eversión del pie y débil flexión plantar del pie al nivel del tobillo. Para este abordaje solicitamos al paciente se ubique en decúbito lateral. Solicitamos una flexión de la pierna que queda en inferior y nos ayudamos de una almohada para el abordaje del peroneo largo. Empezamos desde una inversión de pie y solicitamos al paciente realice una eversión. Podemos notar la contracción muscular. El músculo semitendinoso tiene su inserción proximal en la tuberosidad isquiática, su inserción distal en la cara medial de la parte superior de la tibia y está inervado por el componente tibial del nervio isquiático L5, S1 y S2. Su acción principal es extiende el muslo y flexiona la pierna y la rota medialmente cuando la rodilla está flexionada. Para el abordaje de este músculo solicitamos al paciente se ubique en decúbito prono. Boca abajo, por favor. Provocamos una rotación interna tibial y solicitamos al paciente realice una flexión de rodilla. Podemos ubicar el tendón del sembri. El músculo aductor largo tiene su inserción proximal en el cuerpo del pubis inferior a la cresta del pubis y su inserción distal en el tercio medio de la línea áspera del fémur. Está inervado por el ramo del nervio obturador, división anterior L2, L3 y L4 y su acción principal es abduce el muslo. Para el abordaje de este músculo solicitamos al paciente realice una flexión de cadera y de rodilla de más o menos 45 grados. Partimos desde una abducción, aplicamos resistencia al nivel de la rodilla y solicitamos al paciente una aducción. Por favor. Podemos denotar el músculo. Gracias. El músculo sóleo tiene su inserción proximal en la cara posterior de la cabeza de la fíbula y cuarto superior de la cara posterior del mismo hueso, línea del sóleo y tercio medio del borde medial de la tibia, arco tendinoso que se extiende entre las inserciones óseas, y su inserción distal en la cara posterior del calcáneo mediante el tendón calcáneo. Está inervado por el nervio tibial S1, S2 y su acción principal es flexión plantar del pie a nivel del tobillo. Para el abordaje del músculo, solicitamos al paciente realice una dorsiflexión, ejercemos una presión y solicitamos una plantiflexión. Podemos ubicar al músculo aquí. El músculo glúteo medio tiene su inserción proximal en la cara externa del ilion entre las líneas glúteas anterior y posterior y su inserción distal en la cara lateral del trocánter mayor del fémur. Está inervado por el nervio glúteo superior en L5 y S1 y su acción principal es abduce y rota medialmente el muslo, mantiene la pelvis nivelada cuando el miembro homolateral se sostiene en el peso y se avanza el opuesto. Para el abordaje de este músculo solicitamos al paciente una abducción. Realizamos una presión arriba del tobillo y solicitamos al paciente una rotación interna, rotación externa sucesivas. Y
y podemos denotar la contracción de las fibras musculares. El músculo redondo menor tiene su inserción proximal en la porción media del borde lateral de la escápula y su inserción distal en la carilla inferior del tubérculo mayor del húmero. Está inervado por el nervio axilar en C5 y C6 y su acción principal es rota lateralmente el brazo y actúa como músculos del manguito rotador. Para el abordaje de este músculo solicitamos al paciente una flexión de codo de 90 grados, aplicamos presión a nivel del carpo, con una prensa bidigital nos ubicamos y solicitamos reducciones continuas. Podemos denotar la contracción. Gracias. El músculo braquial anterior tiene su inserción proximal en la mitad distal de la cara anterior del húmero y su inserción distal en el proceso coronoides y tuberosidad de la ulna. Este músculo está inervado por el nervio músculo cutáneo en C5 y C6 y nervio radial en C5 y C7, y su principal acción es flexionar el antebrazo en todas las posiciones. Para el abordaje de este músculo solicitamos al paciente una flexión y con nuestros 2 pulgares nos ubicamos a los laterales del bíceps braquial. Solicitamos una flexión y podemos denotar la contracción del músculo braquial anterior. Gracias. Extensor corto de carpo. Este tiene su inserción proximal en el epicóndilo lateral del húmero y su inserción distal en la cara dorsal de la base del tercer metacarpiano. Su inervación es por el ramo profundo del nervio radial C7-C8 y sus acciones principales son extiende y abduce la mano en el carpo. Para el abordaje muscular del extensor corto del carpo, aplicamos una presión en el dorso de la mano y solicitamos la flexión al paciente. Podemos denotar el músculo. Gracias. Así. Músculo pronador redondo. Este tiene 2 cabezas, su cabeza ulnar y su cabeza humeral. Su cabeza ulnar tiene la inserción proximal en el proceso coronoides, mientras que su cabeza humeral en el epicóndilo medial del húmero. Su inserción distal es en el centro de la convexidad de la cara lateral del radio y está inervado por el nervio mediano en C6 y C7. Su acción principal es prona y flexiona el antebrazo en el codo. Para el abordaje de este músculo, ubicamos el espacio que existe, aplicamos una presión en la mano y solicitamos al paciente realice una pronación y podemos denotar al pronador redondo. Listo. Músculo flexor radial del carpo. Este tiene su inserción proximal en el epicóndilo medial del húmero, el cual es el origen común de todos los flexores. Tiene su inserción distal en la mitad distal del retináculo flexor y vértice de la aponeurosis palmar y está inervado por el nervio mediano en C7 y C8. Su acción principal es flexiona la mano en el carpo y tensa la aponeurosis palmar. Para el abordaje muscular del flexor radial del carpo, se solicita al paciente una flexión al nivel del carpo con una ligera desviación radial. Podemos denotar el tendón y su recorrido. Gracias. El músculo escaleno anterior tiene su inserción proximal en los procesos transversos de las vértebras C3 a C6. Su inserción distal es en la primera costilla y está inervado por el nervio espinal en C4-C6 y su acción principal es flexiona la cabeza. Para el abordaje del músculo escaleno anterior, se solicita al paciente que se ubique en decúbito lateral, por favor. Con nuestra mano más inferior, damos soporte a la cabeza y hacemos una ligera inclinación ipsilateral. Con una prensa bidigital, ubicamos el vientre del ECOM y detrás de él nos ubicamos y solicitamos al paciente expiraciones rápidas. Podemos de la contracción del escaleno anterior. El músculo trapecio tiene su inserción proximal en el tercio medial de la línea nucal superior, en la protuberancia occipital externa, en el ligamento nucal y en los procesos espinosos de las vértebras C7 y T12. Y su inserción distal es en el tercio lateral de la clavícula, el acromion y la espina de la escápula.
Está inervado por el nervio accesorio 6, sus fibras motoras, y el nervio C3-C4, sus fibras para el dolor y la propiocepción. La acción principal de la porción inferior es la de elevar la escápula. Para el abordaje de este músculo se solicita al paciente que se ubique en decúbito lateral. Solicitamos una flexión de codo de 90 grados y una flexión de antebrazo de 90 grados. Con nuestra mano craneal ejercemos una presión al nivel de la cara lateral del codo y solicitamos una abducción horizontal. Dale. Podemos denotar la contracción muscular. El músculo transverso del abdomen tiene su inserción proximal en las caras internas de los cartílagos costales del 7 al 12, en la fascia toracolumbar, en la cresta ilíaca y tejido conectivo profundo al tercio lateral del ligamento inguinal, y su inserción distal en la línea alba con aponeurosis del oblicuo interno del abdomen, la cresta del pubis y el pecten del pubis a través del tendón conjunto. El músculo está inervado por los nervios toracoabdominales en sus ramos anteriores de los nervios espinales T6-T12 y primarios nervios lumbares. Su acción principal es: comprime y sostiene las vísceras abdominales. Para realizar el abordaje de este músculo es necesario ubicar la cresta ilíaca anterosuperior, dos dedos a medial, dos dedos para inferior, y solicitamos al paciente que lleve el ombligo para posterior, por favor. Podemos sentir la contracción de este músculo. Listo. El músculo dorsal ancho tiene su inserción proximal en los procesos espinosos de las 6 vértebras torácicas inferiores y en la fascia toracolumbar. En la cresta ilíaca hay 3 o 4 costillas inferiores. Su inserción distal es en el suelo del surco intratubercular del húmero y está inervado por el nervio toracodorsal C6, C7 y C8. Las funciones principales de este músculo son: extiende, aduza y rota el húmero medialmente, eleva el cuerpo hacia los brazos al trepar. Para el abordaje de este músculo solicitamos al paciente flexión de codo 90 grados, igual que flexión de antebrazo 90 grados. Nuestra mano más craneal, ejercemos presión en la cara lateral del codo y solicitamos una abducción horizontal. ¿Vale? Ubicamos las fibras inferiores del trapecio y debajo de ellas encontramos el dorsal ancho. Listo.